Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más y en esta ocasión os queremos traer todas las noticias que están surgiendo. Hay muchos temas que enseñaros, hay muchos vídeos, os vamos a poner imágenes, declaraciones y demás que está sonando en la actualidad del mundo de la Fórmula 1, por lo que todo lo que os vamos a contar va a estar detallado en la descripción del vídeo. Se viene un vídeo cargadísimo de noticias, cargadísimo de cosas que están ocurriendo interesantes, así que te recomiendo que hagas uso del índice por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que empezar por algo que ha empezado a sonar en redes sociales, ha empezado mucha gente a debatir si será o no será finalmente posible, por una noticia que ha publicado Carlos Miquel con su información y repitiendo unas palabras que ya había dicho Alonso, que esto fue alrededor del Gran Premio de Arabia Saudí, ahora os diremos de qué palabras estamos hablando, en las que comenta que es posible ganar en Mónaco. Os vamos a detallar por qué dice esto Carlos Miquel, por qué puede ser posible y también mi opinión un poco al respecto sobre esto. Pero al final, más allá de esa información que está dando ahora Carlos Miquel, vamos a recordar esas palabras que están volviendo a salir ahora mismo, que aquellas palabras las dio alrededor de Arabia Saudí aproximadamente Fernando Alonso al propio Carlos Miquel, que es un periodista aquí en España con años y años de reputación y con años y años de estancia en el paddock de la Fórmula 1. Y estas palabras se las dejó bastante claro. Esto es, como os digo, lo hablaba en Arabia Saudí. Llevábamos únicamente 2 carreras donde habíamos visto claramente que el coche en carrera no era tan bueno. Todavía faltan evolucionarlo, por supuesto, pero por ahora sigue sin ser tan bueno como los rivales, como poco a la par, más o menos, que Mercedes, como os hemos comentado en el canal, pero especialmente es en clasificación donde destaca. Y ya eso desde el principio lo hemos visto, con una clasificación en Bahrein, donde Alonso, con un intento menos que el resto, y haciéndolo en un peor momento de la pista, hizo sexto, pero se quedó a milésimas de ser tercero ya en la primera carrera del año, y en Arabia Saudí clasificó cuarto. Así que ese era el nivel que estábamos viendo en clasificación, y por eso es por lo que Alonso ya desde principio de temporada ha estado pensando en Mónaco. Hubo una persona recientemente que me puso en los comentarios que en qué circuitos veo yo a Aston Martin o a Alonso peleando por la victoria. Yo ya os adelanto que yo no le veo peleando por la victoria por ninguna, porque yo no veo a ningún equipo, al menos ahora mismo, peleándole a Red Bull de tú a tú, salvo que tengan algún problema. Entonces, partiendo de eso, yo lo que ponía es que buenas posiciones va a conseguir en fines de semana donde sea difícil adelantar, por lo menos ahora mismo tal y como está la cosa, porque en clasificación podrá dar ese extra y ponerse en un muy buen lugar y luego sacar los codos y defenderse, y aquí no pasa nadie. Y eso sabemos que Alonso es el que mejor lo puede llegar a hacer. Por eso es por lo que él mismo cree ese Gran Premio de Mónaco es una cita marcada en rojo. El circuito, tal y como es ahora mismo la MR24, no se le adapta tan bien, pero en clasificación estos problemas, sobre todo de curva baja, se mitigan. Sobre todo esto se llega a apreciar más en carrera, y en Mónaco nos puede dar muy igual la carrera porque lo importante va a ser esa clasificación. Así que por eso es por lo que él lo llega a decir, aunque matizó sus palabras ya, como decimos, desde Arabia Saudí, indicando que falta todavía por ver la evolución. Claro que pienso en la carrera de Mónaco, dijo Alonso ya hace unos meses. Tenemos un coche bueno a una vuelta y la forma en que calentamos los neumáticos nos puede venir bien allí para el sábado, pero todo dependerá de nuestro ritmo de evoluciones y el de nuestros rivales. Sobre el de los rivales no es el que vamos a hablar tampoco en este vídeo, sino que vamos a hablar acerca del de Aston Martin, porque esta es la información importante que comenta Carlos Miquel y por la que hay optimismo dentro de la fábrica de Silverstone. Ha hablado Carlos Miquel al respecto sobre las mejoras que van a introducir en Imola. Recordamos ese gran paquete que se está hablando, lo están comentando por parte de Aston Martin, que introducirán en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Ya os adelanto que no son los únicos, y si no las introducen en Imola es porque algunos equipos las están adelantando para Miami, especialmente McLaren y Mercedes han logrado, parece ser, adelantarlas a Miami, algo que bueno, cuando hablemos sobre esas actualizaciones y lleguemos a Miami os diremos que para mí tampoco es lo más listo, porque es un fin de semana con formato al sprint, pero las han conseguido adelantar las que iban a llevar en Imola, como os decimos. Al final lo importante es que todos van a llevar ahí actualizaciones, pero en el caso de Aston es la segunda vez que introducirán mejoras ya, porque ya llevaron un pequeño paquete que también nos vamos a referir a ello ahora mismo también en Japón.
¿Por qué nos vamos a referir también a lo que ocurrió en Japón? Bueno, pues porque Carlos Miquel ha hablado de qué son esas mejoras que Aston Martin está vendiendo, que Aston Martin está contando para el Gran Premio de Imola. Y es una evolución más de lo cual ya evolucionaron en Japón, que estamos hablando de el suelo y el difusor. Exactamente, os voy a leer las palabras que había dicho Carlos Miquel, que lo que decía es: el tiempo pasa y en la fábrica de Aston Martin se trabaja a fondo para tener una nueva evolución del suelo y difusor para la primera cita europea en Imola, una semana antes de Mónaco. Por eso también es importante recordaros estas mejoras. Si fuera después Imola que Mónaco, quizá no repercutían, pero es que sí que van a tener impacto. Una semana después de Mónaco, el 26 de mayo. Y aquí también comentan el por qué introducen estas mejoras. Ahora os hablamos acerca de ese suelo y difusor. Pero lo que dice Carlos Miquel es que necesitan carga y el asturiano les ha pedido que mantengan alto el ritmo de mejoras. Que eso ya sabemos, lo comentó Alonso públicamente, está contento con el ritmo de mejoras y que necesitan generar esa carga aerodinámica, porque ahora mismo lo que comenta es que lo que le falta al coche es eso. Tienen mala degradación de neumáticos especialmente y eso se soluciona con más carga aerodinámica. Cuidado que no generes problemas después de tratar de generar más carga aerodinámica, pero bueno, es lo que están tratando de conseguir el equipo Aston Martin. McLaren el año pasado, el salto que dan es por conseguir generar más carga aerodinámica, literalmente, porque el coche cambió mucho, pero cambió hacia eso, hacia generar esa más carga aerodinámica, y fijaros el salto que dieron. No estoy diciendo que Aston Martin vaya a dar ese mismo salto, porque ya parten desde una posición mejor, pero ¿qué es lo que están tratando de hacer? Como os decimos, suelo y difusor, puede haber más mejoras, es más, os digo, seguramente habrá más que solamente suelo y difusor, pero también es lo que se llevó en Japón. En Japón se llevó un nuevo suelo y un nuevo difusor. Sí, hubo cambios en los pontones, sí, hubo cambios en la tapa motor, hubo cambios en los alerones. Lo importante era ese suelo y era ese difusor para generar esta más carga aerodinámica. ¿Y por qué? Si es lo mismo que ya llevaron en Japón, ¿esto motiva más? Bueno, recordar que en Suzuka, os contábamos en el canal, que ellos, lo que dijo incluso Crack, que yo ya que os decía, que oye, pues si no lo consideras un paquete, me parece que también creo que estás un poco equivocado, porque hasta visualmente se veía bastante. Entiendo que lo que querían era bajar un poco las expectativas, pero Mike Crack decía que ni siquiera ellos lo consideraban un paquete de mejoras porque simplemente era un desarrollo pequeño. Eso es lo que decían de Suzuka. Ahora hablamos de aquellas mejoras. No es lo que están diciendo de Imola. Aquí sí que es un desarrollo grande. Entonces, lo que se llevó en Suzuka era como un primera parte, como un teaser de ello, como una pequeña prueba. Y ahí es donde os decimos también que McLaren y Mercedes, por ejemplo, o Ferrari también en Imola, en el caso de McLaren y Mercedes en Miami, van a introducir sus primeras mejoras. Aston son la segunda. O podríamos decir que eso fue una pequeña prueba para ver si van bien y efectivamente introducir ya el primer paquete en Imola. Eso es lo que se hizo. Veremos finalmente cómo acaba repercutiendo. Sobre las mejoras de Suzuka, deciros que hay mucha gente pensando no funcionaron o sí funcionaron. Bueno, pues lo que nos dice Carlos Miquel es que sí. Yo os he dicho que efectivamente lo que parece es que sí. Para empezar, porque el ritmo de clasificación, y sobre esto vamos a mencionar, efectivamente incluso ha progresado, pero el ritmo de carrera sigue siendo muy inferior, el ritmo de carrera al ritmo de clasificación. Pero sin las mejoras de Japón, seguramente en Japón no hubiera tenido tanta facilidad Alonso para conservar la sexta plaza. Recordemos que queda por delante de los dos Mercedes y por delante con mucha ventaja de Piastri, y me refiero con mucha ventaja no porque les saque mucho tiempo, sino por justamente esto, porque es que él estuvo gestionando toda la carrera para darle DRS a Piastri. Se podría haber ido, pero le dio DRS a Piastri porque a los de delante no iba a llegar, y así por lo menos aseguraba esa sexta plaza, y así es como lo hizo. Y luego en China, si no hubiera sido por estas mejoras, primero en carrera no hubiera conseguido remontar tanto porque se hubiera cargado los neumáticos ya en esa remontada, y segundo, y lo que comenta Carlos Miquel, es que sin estas mejoras, desde luego lo que transmiten desde Aston Martin es que nunca habría sido capaz de conseguir los 2 terceros puestos que logró en parrilla. Lo que dice textualmente Carlos Miquel en su artículo es: sin las mejoras, sin las que ya llevaron por primera vez en Suzuka, no habría podido salir tercero en las parrillas del sprint y el Gran Premio de China. El coche da un saltito y él hace el resto.
para la Emilia-Romagna la mejora debe ser aún mayor porque allí los rivales irán con todo. Y esto es lo que os decía de que todos también van a introducir algunas actualizaciones. Ahora bien, y esto es otra cosa que también se está pensando desde el entorno de Alonso, y ya finalizamos con este tema, es que si ya el año pasado en Mónaco, con un coche que sí que era mucho mejor para ese tipo de trazado, pero peor en clasificación, fue capaz Alonso de clasificar segundo a 80 milésimas de Max Verstappen, el piloto que más cerca se quedó y que forzó a Max Verstappen a hacer 3 vueltas en Q3. Recordar que estamos viendo un Verstappen que hay veces que se está colando en Q3 con un mismo compuesto, es decir, sale una vez en Q1, pasa ya al corte de Q1, sale en Q2 con los neumáticos que ha salido en Q1 y pasa al corte de Q2, eso es lo que estamos viendo a Verstappen, y forzó a que saliera 3 veces en Q3, porque si no, Alonso le había arrebatado la pole, Alonso llegó a estar en la pole y se la arrebató, me he puesto hasta nervioso diciendo esto, y se la arrebató Max Verstappen en el último momento porque hizo una vuelta un pelín más tarde, por 80 milésimas. Si ya ocurrió eso con un coche que no era bueno en clasificación, aunque el coche no se adapte tan bien ahora mismo además, porque si generas más carga aerodinámica te puede venir bien además para Mónaco, pero no se adapta bien ahora mismo a Mónaco, pero es tan bueno en clasificación, esperan y creen que se puede optar a grandes cosas. Luego puede salir muy mal, luego te la puedes pegar en la propia clasificación, pero esto es lo que están transmitiendo desde el equipo Aston Martin y desde también Fernando Alonso. Lo que también os queremos comentar con respecto a Alonso, ya pasamos al siguiente de los temas, es hablaros acerca de la impresionante actuación que hizo en el Gran Premio de China. No en sí la actuación en sí, sino hay un momento espectacular que es que cada vez que lo vemos y cada vez que salen más cosas sobre esto, es que es impresionante, que estamos hablando acerca de este momento de aquí. Ya sabemos, Alonso, esto ya es el momento en el que incluso ha puesto los medios, es decir, ya ha hecho una de sus paradas, está en la persecución para los pilotos de delante y llega el momento de Hamilton. En esta última curva, que recordemos, fijémonos aquí, han puesto grava en ese exterior, antes no había grava, este año pusieron esa grava, ha generado pues bastantes cosas este fin de semana la grava, porque ahí se salió Lando Norris, pero no le quitaron la siguiente vuelta porque así recogía el reglamento, o aquí también se salió Carlos Sainz y perdió el control del coche y se estampó contra el muro en Q2. Este es Alonso y realmente lo de Sainz es exactamente igual a la cosa de Alonso. Digo porque es exactamente igual, porque bueno, por ejemplo Norris se va afuera pero llega a meter las 3 ruedas. ¿Por qué Carlos se pierde el control? Porque solo mete la rueda trasera, entonces es más fácil perder el control. Y este es Alonso. Alonso también solo metió la rueda trasera, pero aún así consiguió controlarlo, ya lo sabemos, consiguió no perder tiempo, que eso es algo que se está destacando mucho frente a Hamilton además en este momento, salir, coger el DRS y acabar consiguiendo adelantarle. No lo hizo en la 1, sin este error seguramente hubiera llegado a hacerlo en la 1, pero tuvo que hacerlo finalmente en la 6, en la primera frenada fuerte que ya hubo a partir de este momento. Esto ya lo hemos comentado, ya os lo hemos dicho, ya lo hemos analizado, pero es que hay cosas súper interesantes también de este momento, y es que si nos fijamos en esta fotografía, que es exactamente de ese mismo momento, pero con otra cámara, fijaros en la rueda delantera izquierda. Vamos a ampliar incluso la fotografía, sé que por supuesto se ve con mucho píxel, pero es lo que hay. Fijaros, está sobrevolando, no está esta rueda delantera izquierda pisando el asfalto, que eso es algo que es aún más impresionante, porque esto implica que Alonso controló el coche. Y no es que lo controlase, es que no perdió el control, se consiguió salir con la misma prácticamente velocidad, no perder tiempo y acabar luego adelantando a Hamilton, controlando el coche cuando se le estaba perdiendo a 3 ruedas. Absolutamente impresionante. ¿Y cómo fue capaz Alonso de hacer esto? Pues es que nos lo explica el propio Fernando Alonso. ¿Por qué? Porque él en sus propias redes sociales ha publicado esta fotografía aquí. Subió esta story ayer, que es absolutamente impresionante. Pone esa fotografía y claro, nos pone este cacharro, este kart así modificado, que es uno de los que se compró durante este invierno, que estuvo probando, que había gente que no entendía para qué es. Bueno, tampoco creo que lo hiciera, por supuesto, pensando en que esta situación se le podía ocurrir, pero le ha servido. Además, bueno, es que hay un vídeo, que es el vídeo donde pone esta propia captura Fernando Alonso en sus redes sociales, probando este cachivache, por así decirlo, y además en la frase que nos ponía en esta fotografía, lo que dice es: la voluntad de triunfar es importante, pero lo que es más importante es la voluntad de prepararte. Esto es Fernando Alonso. Este es
Un piloto de 42 años que es el que más se está esforzando de toda la parrilla. Es que no tiene calificativos, es que hay gente todavía dudando por qué elogiamos al piloto asturiano. Es que todavía hay gente que sigue impresionándose por esto cuando podemos llegar a presenciar este tipo de cosas. Alonso, cuando todo el mundo está de vacaciones, está probando este tipo de cosas que luego al final, aunque no esté hecho a posta para beneficiarse en Fórmula 1, te puede servir de entrenamiento. Mientras que el resto están en la playa y oye, bien merecido, que son sus vacaciones, Alonso, siendo el piloto con más edad de la Fórmula 1 actualmente, siendo el piloto con una trayectoria en la categoría más longeva, más temporadas disputadas, más carreras corridas, con todo esto sigue siendo el piloto que más se esfuerza. Vosotros veis voy a poner un piloto también de una edad bastante elevada y muy bueno, pero vosotros veis a Hamilton en sus vacaciones probando este tipo de cosas. No me voy a ir a Hamilton tampoco. Hamilton no lo necesita. Vosotros veis a Piastri, un piloto que me gusta mucho, probando este tipo de cosas en sus vacaciones. Vosotros veis a Carlos Sainz, a Leclerc, vosotros veis a Verstappen. Bueno, Verstappen la verdad que también prueba muchas cosas, pero vosotros veis a ese tipo de pilotos en sus vacaciones haciendo este tipo de pruebas sin irse. Que Alonso también se va de vacaciones, oye, y desconectará, por supuesto, pero no es lo habitual, lo más habitual es esto. Absolutamente impresionante. Vamos a pasar al siguiente de los temas y os tenemos que hablar también acerca de unas palabras que ha dado en esta ocasión Lewis Hamilton sobre lo ocurrido en el Gran Premio de China. Y es que sabemos que el fin de semana de Hamilton estuvo lleno de altibajos. Pasó de clasificar segundo, casi la pole, y acabar consiguiendo la segunda posición en la carrera de sprint, a ese mismo día que quedó segundo en la sprint, clasificar 18º y luego llegar a puntos a duras penas. Pasó por todo Lewis Hamilton este fin de semana. ¿Y por qué ocurrió esta gran diferencia? Bueno, pues porque cambió la configuración, como todo el mundo en la parrilla, pero todo el mundo ahora con este nuevo formato al sprint, que ya sabemos que después de la quali al sprint y la carrera tienes un parque fermé, después de libres 1 entramos en quali al sprint y entras en parque cerrado, lo tienes en carrera al sprint y se abre el parque cerrado, puedes cambiar configuración de cara a la clasificación y a la carrera. Esto lo aprovecharon todo el mundo hizo cambios, que ahora os hablamos, por cierto, al respecto sobre esto, y uno de los pilotos que lo hizo fue Hamilton. Hamilton acabó la carrera al sprint ya de por sí diciendo que había una serie de todavía problemas que querían tratar de solucionar. Hizo esos cambios, hizo el cambio de configuración. Los problemas que él quería solucionar se solucionaron, pero se generaron otros, porque al final tampoco había habido tantas pruebas y entonces se acabaron generando otros. Y Hamilton ha asumido su parte de error, su parte de culpa en este cambio que estuvieron realizando. En el último momento hice un mal cambio de configuración en el coche y pagué el precio por ello. Me aseguraré de no repetirlo en el futuro. Aún así, fui hacia adelante y entré en los puntos, pero fue una carrera dura. El coche parece funcionar en una ventana pequeña y pensé que era lo correcto, pero por desgracia hoy ha sido muy difícil. Sin embargo, el equipo hizo un gran trabajo con las paradas en boxes y George lo hizo muy bien para sumar unos puntos sólidos. Le ha criticado bastante y muy interesante Toto Wolff por esta elección, afirmando que efectivamente es Hamilton quien se equivocó en el cambio de configuración, fue él quien lo pidió y que al final pues resultó ser erróneo. Por cierto, los pilotos configuran sus propios coches. Eso es algo importante a recalcar para mucha gente, pero eso fue Hamilton quien eligió esa configuración, se equivocaron y lo que le ha criticado Toto Wolff es diciendo lo siguiente: no tenemos que buscar una fórmula mágica cada fin de semana para configurar los coches. Lewis se equivocó por completo y el coche no quería tomar las curvas, pero yo aquí me lo voy a llevar a otro punto y es que creo que esto le viene muy bien al formato al sprint. Mira que yo me sigue sin gustar el formato al sprint, por supuesto, y creo que lo que han hecho, el cambio que han realizado, poner la carrera al sprint el sábado, es llevarlo a morir ese formato, como os llevo diciendo desde invierno, pero el hecho de tener dos parques cerrados es muy positivo, porque para empezar, no ves lo mismo el sábado en la sprint que el domingo, ni el viernes en la quali sprint que el sábado en la quali al sprint, porque al haber habido cambios, va a haber cambios de configuración. Pero es que todo el mundo hizo cambios de configuración y ¿a algún piloto le habéis escuchado que haya dicho que le haya servido? Yo lo único que he escuchado es que le ha perjudicado. Realmente, porque ha pasado con Hamilton y ha pasado con los dos Ferrari que hicieron cambios de configuración y no sirvieron. El resto,
o se ha mantenido muy similar y lo que vimos en la carrera al sprint es lo que vimos más o menos en la carrera del domingo, que dices, bueno, pues por lo menos no se ha fastidiado su propio ritmo. El único que mejoró bastante es Norris, pero Norris ya han dicho que fue por las condiciones meteorológicas, no por el cambio de configuración. Es decir, viene muy bien porque, claro, provocas aún más errores incluso, que es algo que creo que nadie se había caído en que podía pasar esto, pero efectivamente habrá algunos que acierten y cuando entren en dinámica, seguramente en Miami, por ejemplo, les veremos ya más acostumbrados a este formato nuevo que se ha introducido y puedan identificar mejor qué hacer, qué cambiar para conseguir mejorar, pero claro, cuando tú estás en libres 2, después de unos libres 1, tú haces una configuración con esas con la que están saliendo a la quali y al sprint. Con la quali y el sprint tú no puedes hacer pruebas, tú identificas que hay un problema, pero tú no puedes cambiar un poco la configuración a ver si lo solucionas y no empeoras otras cosas. Eso es el punto positivo. Ahora llegamos a la quali después de una configuración que tú has hecho en libres 1 y sí, en quali, el sprint y carrera has hecho comprobaciones, pero has hecho comprobaciones de lo que te falta, no de cómo solucionarlo. Y vas a ciegas cambiando la configuración. Entonces es algo, la verdad, bastante interesante. Yo por lo menos no había caído en que puede provocar no incluso arreglos, sino posiblemente más problemas a algunos pilotos que hagan configuraciones y puede ser desde luego bastante interesante. Así que bueno, vamos a pasar al siguiente de los temas y queremos hablaros acerca de unas palabras que ha dado el padre de Checo Pérez, Antonio Pérez, hablando acerca del futuro del piloto mexicano. Se está hablando bastante, está habiendo información, os lo vamos a dejar en el siguiente vídeo acerca de la información del futuro de Sergio Pérez, porque hay bastante información y era un vídeo que si no se nos iba a ir muy largo en esta ocasión, así que os encomiendo que vayáis al siguiente de los vídeos. Pero lo que sí que queremos hablar es con respecto a estas palabras que ha dado Antonio Pérez, porque sobre lo que ya os hemos contado en el canal, es decir, Checo Pérez ha pedido 3 años de contrato y Red Bull por ahora solo le ofrece 1. Así de claros, así de tajantes han sido tanto Horner como Helmut Marko, solo le ofrecen 1 año de contrato. Esto por ahora. Y esta es la información que veremos en el siguiente de los vídeos, pero desde luego no es lo que está pidiendo Checo Pérez. Ya sabemos que incluso Red Bull, no desde ahora, desde 2021, que es cuando llega, ha jugado con la posibilidad también de sustituirle. Pues Antonio Pérez ha sido muy claro y es que si Checo no continúa en Red Bull, que puede ser que incluso él no quiera continuar en Red Bull, que eso es lo que os digo, lo hablaremos en el siguiente de los vídeos, pero si Checo Pérez no continuase dentro de Red Bull Racing, no tendrá problema en encontrar otro asiento y va a seguir por lo menos 10 años más. ¿Por qué argumenta esto el padre de Sergio Pérez? Bueno, pues sobre todo por lo que es capaz de mover, por temas merchandising, por temas de apoyo, por temas de aficionados, y llega a decir que es el piloto más cotizado de la parrilla. Checo estará muy bien el resto de su vida y tendrá 10 años más en Fórmula 1. Tiene muchos escenarios y es el piloto más cotizado hoy en la Fórmula 1, por encima de todos. Es el que más patrocinadores tiene, más que Max y Hamilton juntos. Las empresas en todo el mundo se vuelcan con él. El mejor promotor de cualquier cosa en el mundo es Sergio Pérez. Nunca queda merchandising suyo porque siempre se agota enseguida. Y claro, tengamos en cuenta que Checo representa a México, igual que Alonso Sainz representa a España, igual que Hamilton representa a Gran Bretaña, pero no solo a México. Y es que es el piloto, yo iba a decir en este sentido latinoamericano, no, es que es el piloto, es el mejor piloto americano. Porque desde luego no hay ningún tampoco, si solo decimos Latinoamérica, pues no estaríamos incluyéndose Estados Unidos. Tampoco hay ningún piloto estadounidense que sea mejor que Checo. Es decir, es el piloto que representa a todo un continente, al continente más grande del mundo. Eso es lo que está haciendo Checo. Tiene un apoyo inmenso, tiene un gran aficionados. Cada vez que va a México, va a Miami, por ejemplo, que es la siguiente carrera, va a Las Vegas, va a Austin, va a Brasil, tiene un apoyo inmenso. Y eso es algo que le viene muy bien a cualquier equipo también. Entonces, por ese motivo es por el que comenta Antonio Pérez que, aunque se quedase Checo sin la posibilidad quizá de ir a Red Bull, o ellos no quieran aceptar ese año de contrato que le están ofreciendo, no tendría dificultad en encontrar otro asiento. Así que bueno, eso es lo que nos comenta Antonio Pérez. Como os digo, más adelante también hablaremos sobre el futuro del piloto mexicano. Os queremos hablar acerca de una noticia que ha dado uno de los insiders de la Fórmula 1 que más caso muchas veces se le hace, porque por supuesto va muy bien enfocado en muchísimas ocasiones. Os vamos a contar esta noticia y os voy a decir mi opinión de por qué primero creo que no va a pasar y
no creo que se debiera de dar. Pero de la información que estamos hablando es una información que nos ha dado Joe Sawyer, uno de los insiders más reputados, como digo, del mundo de la Fórmula 1, periodista acreditado, está en los fines de semana, está en el paddock, por supuesto. Yo no quiero negar en sí su información, digo el por qué no creo o no creo que se debiera de acabar dando esta información. La información que nos ha dado en esta última hora es que Andrea Kimi Antonelli podría sustituir a Logan Sargeant a partir del Gran Premio de Miami. ¿Por qué después del Gran Premio de Miami? Esto para empezar, y es que querrían dejar a Sargeant correr en su Gran Premio de casa. No porque sea estadounidense, es que es de Miami. O sea, literalmente hay 3 fines de semana en Estados Unidos, los 3 los podemos contar como Gran Premio de casa, pero el que es Gran Premio de casa seguro es Miami porque es que él es de Miami. Es decir, por ejemplo, en España el Gran Premio de Madrid será la casa de Carlos Sainz porque es madrileño. Pues es lo mismo, básicamente, para Logan Sargeant. Entonces, que estarían pensando en dejarle Miami y más adelante que empiece a correr Andrea Kimi Antonelli. Pero aquí surge un problema y es que Andrea Kimi Antonelli, el piloto italiano, no tiene la mayoría de edad. Y es uno de los requisitos después de la llegada de Verstappen con 17 años que se instauró en la Fórmula 1. Tienes que tener como mínimo 18 años para poder disputar una carrera de Fórmula 1. En caso contrario, no te podrías subir. Ya sabemos que Andrea Kimi Antonelli ha debutado en un Fórmula 1 con Mercedes, les están dando pruebas y demás, pero para correr una carrera tienes que tener la mayoría de edad. Y es Mercedes quien está tratando de conseguir ese ok para que pueda subirse al Williams y parece que se están planteando seriamente dárselo y así que Andrea Kimi Antonelli ya este año esté en la categoría. Esta es la información que tiene Joe Sawyer y yo os voy a decir los motivos por los que no creo que se vaya a dar, justamente por ese motivo. Si no fuese, ya ha habido rumores antes incluso de que se pensaba en subirle a Fórmula 1 ya en verano, porque en verano es cuando cumple la mayoría de edad este chico de 17 años ahora mismo, este italiano, pero en verano veremos, en verano puede ser perfectamente. Yo no creo que se dé en Imola, que es para cuando estamos hablando, porque sigue siendo menor de edad por justamente esa regla. A ver, bueno, para empezar, hay mucha gente que todavía no se cree Andrea Kimi Antonelli. Andrea Kimi Antonelli tiene luego veremos qué ocurre, pero tiene toda la pinta de que va a ser uno de los próximos grandes, sin lugar a dudas. Entonces, que todavía hay gente que lo sigue criticando, Andrea Kimi Antonelli tiene toda esa pinta y fijaros hasta el punto de que se saltó Fórmula 3 y Mercedes estaría tratando de conseguir subir la Fórmula 1 con 2 carreras de Fórmula 2, 3 creo que se han corrido, ¿no? Sí, se han corrido 3. Entonces, fijaros la locura que está siendo. Efectivamente, Andrea Kimi Antonelli tiene es un proyecto muy bueno. Ahora bien, si hay unas normas, hay que cumplirlas. ¿Y para qué pones la norma de no hay ningún piloto menor de edad que pueda correr? Es decir, tienes que ser mayor de edad, pero a la primera de cambio, a la primera vez que te venga un equipo, a un piloto tan bueno, en este caso, lo vas a aceptar y vas a dejarle correr con 17 años. Entonces no pongas la norma de que tiene que ser mayor de edad y ya los equipos, si quieren darle el asiento en Fórmula 1 a un chavalín de 15 años, que se la den. Pero no tiene 15 años, estoy exagerando, pero no veo lógico que pongas esa norma si a la primera de cambio vas a aceptarlo. Ahora bien, es que hay precedentes también en este sentido. Hay uno muy claro y no hace demasiado, que es con Red Bull, que trataron de conseguir una excepción con Colton Herta. En este caso, con Colton Herta, este es un piloto estadounidense que corre en IndyCar, era un piloto que ya era mayor de edad y era un piloto que tenía varias temporadas ya de experiencia en IndyCar, incluso habiendo ganado carreras. ¿Pero qué era lo que necesitaba en la excepción? Bueno, en el caso de la IndyCar, para conseguir la superlicencia es complicadísimo. O ganas el título o no tienes los puntos suficientes para conseguir la superlicencia de Fórmula 1. Colton Herta, al haber crecido en el lado americano, en el lado estadounidense del automovilismo, no tenía la superlicencia, no tiene la superlicencia. Y Red Bull trató de conseguir esa excepción para él, trataron de presionar y no se la dieron. Me parece lógico que no se la diera, por supuesto. Ya hablamos en su día de que el problema es que se dé tan pocos puntos, pero no tienes que romper tus propias reglas. Modifícalas para que se den más puntos en la IndyCar. Digo lo mismo en este punto. Modifícalos si es que quieres ahora Andrea Kimi Antonelli, pero si tienes la regla de que tiene que tener 18 años, no hagas excepciones. No se hizo ni siquiera una excepción con un Colton Herta que parece, por ahora, de los jóvenes pilotos estadounidenses, que es el mejor.
Y sí, tenemos un piloto estadounidense en Fórmula 1, os estoy diciendo que lo que parece, lo que se hablaba es que Colton Herta era el mejor piloto estadounidense de los jóvenes que había, que ya tiene experiencia en IndyCar y ni siquiera se hace esa excepción. Lo querían para subirlo al Alfa Tauri, que se acabó subiendo finalmente Nick de Vries. Ahora vas a hacer la excepción con Andrea Kimi Antonelli. Yo no lo entendería mucho si se hace esa excepción. Ya en verano veremos lo que ocurre, pero ahora mismo, siendo menor de edad, se me haría muy raro que para Imola esté Andrea Kimi Antonelli en la categoría. Por cierto, hablándose acerca de Logan Sargeant, ha criticado muy duramente la acción que tuvo la FIA con él, y es que recibió una sanción de 10 segundos en carrera por adelantar bajo coche de seguridad. El adelantamiento es muy justo ocurre que está Hülkenberg saliendo de boxes y cruza la línea de boxes, la línea del coche de seguridad, justo cuando está Logan Sargeant yéndole a adelantar. Entonces, al haber cruzado Hülkenberg antes, tiene que mantener posición, pero como Sargeant venía más rápido, le acabó pasando y no devolvió posición. Ha criticado porque por ese incidente recibió una sanción de 10 segundos, pero claro, lo que él argumenta es que desde su perspectiva le había adelantado, es algo muy justo, entonces quizá desde el coche, yendo tan igualados, es incapaz de verlo, es completamente normal y nadie le avisó. Entonces, si no le avisa a la FIA de, oye, tienes que devolver posición, ¿cómo va a devolver posición? Que él dice que si le hubieran dicho, tienes que devolver posición, lo habría hecho sin problema. Y mejor eso, a tener una sanción de 10 segundos, pero nadie le avisó y por ese motivo es por el que lo ha criticado. Pensé que estaba muy por delante de Nico Hülkenberg. Ni siquiera pensé que estuviera cerca, así que para mí no había discusión. Entonces, escuchar eso al final de carrera fue un poco extraño. No sé si hay alguna manera de que la FIA pueda darnos su opinión. Estuvimos bajo el coche de seguridad durante mucho tiempo. No sé por qué no me dijeron que le devolviera la posición. Obviamente, lo habría hecho si me lo hubieran dicho, pero hasta donde yo sé, pensaba que estaba muy por delante. Por cierto, se ha filtrado merchandising de McLaren para el Gran Premio de Mónaco. Y sí, claro, con estos colores que parece que podemos llegar a intuir que va a haber un diseño especial de McLaren en el fin de semana en Mónaco, con estos colores es imposible, es inviable no estar pensando en estos coches, en este, ya sabéis, este diseño especial que ya McLaren en finales de los 80, principios de los 90, con Honda, con Ayrton Senna, estos colores clásicos de Marlboro. Claro, ¿veremos este diseño de McLaren en Mónaco? Pues ojalá ocurra. Ya el año pasado se llevó ese diseño de la triple corona, que no estaba demasiado lejos en este diseño realmente, pero no era este diseño, no era parecido, no era este, era al final un diseño especial que hicieron en honor a esa triple corona. Y ojalá este año lleven este diseño, que es lo que está sonando mucho por redes sociales después de que se haya presentado esta gorra como filtración de lo que llevarán en Mónaco. Por cierto, un equipo que sí que sabemos que van a llevar un diseño especial este próximo fin de semana en Miami es el equipo Ferrari. Ya sabemos que van a llevar toques azules y Ferrari ha estado jugando en estas últimas horas mucho con esto e incluso han enseñado también cómo va a ser los monos que van a llevar los pilotos. Ya estamos viendo aquí en este vídeo que nos han publicado un poco la ropa, van a ser azules, ese color azul que es el que llevó Ferrari también, como os comentábamos, en las dos últimas carreras de 1964, que fue en el debut, además, de Estados Unidos, por eso es por lo que hacen este homenaje, por 70 años desde entonces, y la verdad que hay dudas porque hay gente especulando si podría llegar a ser que el coche sea completamente azul. Yo no creo que vaya a ser el coche completamente azul, no es lo que se ha reportado, pero sí que hay un vídeo en el que explican un poco más entero la historia del azul con Ferrari, que Enzo Ferrari su color realmente también era el azul, que en los primeros años de Ferrari en Fórmula 1 los monos que llevaban los ingenieros que cambiaban las ruedas y demás también eran azules, es decir, que estaba bastante también instaurado y que antes había algunos coches que tenían toques azules, algunos toques azules juntándolo con el rojo o siendo completamente azules, como la foto que os enseñamos ayer en ese homenaje que van a hacer ahora a 1964. Entonces, es curioso porque ya hay gente hablando de, oye, si vemos un coche que sea totalmente azul, y la verdad que sería espectacular. A mí, cuando cambian radicalmente el coche de color y de diseño, como lo que estamos especulando también de McLaren para Mónaco, puede quedarles mejor o peor, pero a mí me encanta porque vemos cosas diferentes. Así que veremos qué es lo que acaba haciendo Ferrari. Un Ferrari que, por cierto, y ya cerramos con esta noticia, va a obtener un patrocinio millonario junto a HP, la marca de tecnología, que esto es información de Sports Businessman, se va a convertir en patrocinador
principal de Ferrari a partir de 2025 se lo arrebatan a Mercedes, porque Mercedes ahora mismo tiene un acuerdo con HP comercial, van a pasar a ser ese patrocinador principal, quizá también impulsado por la llegada de Hamilton es posible, y atención porque se habla de que va a suponer un enorme impulso financiero. Estamos hablando de un impulso financiero comparable con el que tiene Red Bull con Oracle, que es el patrocinador principal de Red Bull. Fijaros el impulso financiero que le dio Oracle, que está en el nombre, es title sponsor. Red Bull, que Red Bull siempre se había llamado Red Bull Racing, porque ya de por sí a ellos les merecía la pena llamarlo solo Red Bull, y tenían en el coche todo patrocinado por Red Bull y algunos sponsors que también obviamente pues necesitarían. Y entró Oracle, quitaron el logo gigante que tenía Red Bull en el pontón para poner únicamente a Oracle, y tienen el nombre del equipo es Oracle Red Bull Racing. O sea, fijaros el dinero que metieron, creo que son 50 millones por temporada aproximadamente. Si hay alguien que tiene el dato exacto, que me lo corrija en comentarios, pero vamos, es el patrocinio más caro de toda la parrilla, el que tiene Oracle con Red Bull, y HP va a estar a la altura. HP que además está impulsándose en los deportes, por lo que yo tengo entendido y por lo que he podido leer. Sé que también patrocinan al Real Madrid en un logo que tienen aquí en la manga terrible, es grandísimo, es horrible cuando lo he llegado a ver en imágenes, pero están impulsándose en el mundo de los deportes y quieren entrar como ese patrocinador principal a Ferrari, así que va a ser algo positivo que va a tener ahí la escudería. Eso ha sido todo por este larguísimo vídeo, uno de los vídeos más largos que hemos realizado en los últimos días, pero es que había muchas cosas que comentaros. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que vamos a seguir realizando hasta que lleguemos al Gran Premio de Miami la próxima semana. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Como os digo, nos vemos en el siguiente.